Bueno, este es el ejercicio más complicado dentro de los ejercicios que voy a resolver en esta serie de vídeos en sucio, correspondiente a los ejercicios que dejo planteado a mis alumnos de primero de introducción a la economía. Es un ejercicio de mercado de bienes completo en el que se pide que se analice los efectos de un aumento del gasto público y se pide que lo analices matemática, económica y gráficamente en el mercado de bienes, el déficit público y también sobre la recta IS. Bueno, pues la forma de proceder siempre es diferente, pero los pasos son siempre los mismos. Bien, el primer paso ya lo he escrito ahí por ganar algo de tiempo. El paso 1 es escribir las ecuaciones para que definamos el terreno de juego, por decirlo de alguna forma, y para que el profesor sepa que sabéis en qué modelo estáis y que conocéis perfectamente el funcionamiento de cada agregado económico. Lo primero es poner las ecuaciones relativas a los agregados macroeconómicos, el consumo y la inversión y el gasto. Luego poner las ecuaciones, digamos, fundamentales, la expresión del déficit por un lado, la expresión de la demanda por otro, la de la renta de equilibrio por otro y la de recta y S por otro. Y finalmente poner las dos expresiones aclaratorias de a qué es igual la demanda autónoma y a qué es igual el multiplicador. Bien, el paso segundo, el paso 2, es establecer el punto de partida desde el punto de vista gráfico, este sería el paso 2. Entonces, tendríamos que representar el mercado de bienes por un lado, os animo a que echéis un vistazo a los vídeos teóricos para que recordéis el porqué de cada cosa. Estamos en equilibrio en el mercado de bienes. Es muy importante que pongamos en cada eje lo que representamos, cada función lo que es, y unos subíndices sub 0, sub 1 para que podamos saber cuál estaba antes que después. Si hay distintas demandas, pues la primera sea demanda sub 0, luego habrá una demanda sub 1, etc. Debajo vamos a representar la ecuación del déficit. Voy a suponer que está en equilibrio. Punto sub 0 no me dice nada del problema, así que voy a suponer lo más sencillo, que es suponer que está en equilibrio. Y debajo voy a representar la recta IS. Sub 0. Por tanto, ya tengo representado la situación gráfica inicial. Luego el tercer paso sería caracterizar el punto de partida para que sepamos exactamente de qué situación partimos. Punto de inicio, que es el punto sub 0. El punto sub 0 hemos considerado que hay equilibrio en el mercado de bienes y equilibrio presupuestario. Esto es útil porque conforme se vaya complicando la asignatura, los distintos puntos iniciales pues, caracterizarán distintas situaciones. Vale. El paso 4 sería el análisis económico. Y el análisis económico es importante que lo hagamos de forma simultánea
a los desplazamientos gráficos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la medida en que se nos pide los efectos de un aumento del gasto público, primero vamos a analizar lo que acontece en el mercado de bienes y luego vemos lo que sucede en la expresión del déficit. Partimos del punto sub cero. Partiendo del punto sub cero, se supone que aumenta el gasto público. Si aumenta el gasto público, aumenta la demanda. Y en este punto hay que recordar que el aumento de la demanda, de esta expresión, se produce porque se incrementa la ordenada en el origen. La ordenada del origen de la demanda viene motivado o determinado, entre otras variables, por la demanda autónoma. Dentro de la demanda autónoma está el gasto autónomo. Por tanto, aquí podemos poner entre paréntesis para recordar que esto implica un aumento de la demanda autónoma, implica que la ordenada en el origen aumenta. Pam, 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 pam. Nueva demanda. Bien, sigo con el razonamiento. Si aumenta la demanda, esto implica que para el nivel de renta inicial, renta sub cero, ahora la demanda es mayor que la renta, con lo que tendremos una situación de exceso de demanda de bienes. El exceso de demanda de bienes, voy a marcarlo, voy a hacer así para que nos acordemos lo que es el exceso de demanda de bienes, sería toda esta cuantía de aquí. Fijaos, todo esto de aquí es la demanda, esto de aquí es la renta. ¿Por qué esto de aquí es la renta? Porque como esta es una función de 45 grados, toda esta cuantía debería coincidir con esta de aquí. Por tanto, todo esto es el exceso de demanda de bienes. Sigo. Si hay exceso de demanda de bienes, se reducen de forma involuntaria las existencias de las empresas y se da la señal de que deben incrementar la producción. Si aumenta la producción, ¿hasta cuándo van a empezar a aumentar la producción? Pues la producción va a aumentar hasta llegar de nuevo al equilibrio. Si os fijáis, al aumentar la producción, también va aumentando la demanda porque eso afecta al consumo, pero el exceso de demanda, que lo voy a marcar en verde, se va disminuyendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que al final llegamos a un nuevo punto de equilibrio, punto E sub 1. Así que hemos dejado este punto inicial, que era el punto, os recuerdo, E sub 0, en negro, y hemos acabado en el punto rojo E sub 1, que representa un nivel de renta mayor. Bien, y al tener un nivel de renta mayor, tenemos un nivel de demanda mayor. Por tanto, esto sería el ajuste con respecto al mercado de bienes. Ni que decir tiene que este nuevo mercado de bienes, esto ya lo hemos visto, este nuevo punto es un punto de equilibrio. Me voy a ir aquí, me olvido un momento del déficit. Representa el mismo tipo de interés sub 0, pero ahora un nivel de renta mayor, renta sub 1. Con lo que este punto sería este de aquí, es sub 1. Esto hace que la función y(s) se desplace hacia la derecha. Si os fijáis, la pendiente de la recta y(s) sigue siendo la misma, no cambia. Lo que aumenta es la ordenada en el origen. Por tanto, misma pendiente, mayor ordenada del origen. Sí. Esa es la nueva recta y eso es sub 1. Bien. Vale. Y ahora, ¿qué sucede con el déficit? ¿Qué sucede con el déficit? Pues fijaos, al aumentar el gasto, aumentan todos los gastos del sector público y eso, por tanto, llevaría un incremento del déficit. Este incremento del déficit afectaría su ordenada en el origen, con lo que esta función se va a desplazar hacia arriba. ¿De acuerdo? Hacia arriba y hacia arriba. Pero no se os tiene que olvidar que al mismo tiempo este aumento del gasto ha provocado un aumento de la renta.
y si aumenta la renta, aumenta los ingresos impositivos, porque los ingresos son T I por I, con lo que el déficit se reduce. Por tanto, tendríais la duda de saber qué sucede al final con el déficit, si el aumento del gasto aumenta el déficit o lo reduce. Bueno, pues voy a demostrarlo luego matemáticamente. Siempre tiene más fuerza el efecto inicial, el efecto impacto, el efecto sobre los gastos. Con lo que diremos que ahora el déficit es positivo. Hemos pasado de una situación de equilibrio presupuestario a una situación de déficit. ¿Cómo represento o dónde represento el desplazamiento de la función del déficit? Pues de tal forma, si os fijáis, que el nuevo punto de equilibrio me represente déficit. Pues hago un desplazamiento tal que así. Para este nivel de renta, renta sub 0. Este será el punto sub 1, que representa un déficit sub 1. Este nivel de renta no es renta sub 0, sino que es renta sub 1. Pues la renta sub 0, que no la he dibujado en este caso, sería aquí renta sub 0, igual que aquí es renta sub 0. Bien, con lo que gráficamente y económicamente ya hemos justificado que un aumento del gasto provoca, por un lado, un aumento de la renta y déficit público. Ahora quedaría el paso 5, que sería demostrarlo matemáticamente. Voy a ponerlo aquí. Voy a hacer una raya para no mezclar. Paso 5, análisis matemático. Bien, análisis matemático. Primero, la renta de equilibrio. ¿Qué sucede con la renta de equilibrio? Ya hemos visto que ha aumentado. Hemos visto que pasa de I sub 0 a I sub 1. ¿En qué cuantía? Pues si nosotros tenemos aquí la expresión de la renta de equilibrio, la tenemos aquí, si os fijáis, esta de aquí que estoy marcando. Voy a ponerla. Si la renta de equilibrio es alfa de A menos I sub R por R, y la demanda autónoma es C más I más G más CI por TR, fijaos cómo, primero, la variación de la demanda autónoma coincide con la variación del gasto. Y segundo, la variación de la renta será igual a alfa por la variación de la demanda autónoma. Como la variación de la demanda autónoma coincide con la variación del gasto, la variación de la renta será alfa por la variación del gasto. Positivo, positivo, positivo. Ya hemos demostrado el efecto positivo sobre la renta. Y ahora quedaría, voy a hacer otro color, ¿qué sucede con el déficit? Que hemos dicho, yo os he anticipado que se incrementa el déficit. Fijaos, la expresión del déficit, la recuerdo aquí, es gasto más transferencias menos los impuestos. La variación del déficit será igual a lo que varía el gasto más el efecto positivo sobre los ingresos que se ha provocado porque aumenta la renta, menos T sub I por la variación de la renta, ¿no? Como la variación de la renta acabo de ver que tiene esta expresión, yo puedo decir que la variación del déficit es variación del gasto menos T sub I alfa, variación del gasto. Si saco factor común a la variación del gasto, tengo que la variación del déficit es 1 menos alfa TI por la variación del gasto. Bien, y ahora solo me queda demostrar, rosa, que esto es positivo, porque multiplicado por algo positivo me confirma
la intuición inicial de que el déficit aumenta. Bien, pues fijaos, 1 menos alfa t sub i es igual, voy a hacerlo un poquito rápido, yo creo que se ve bien, partido t sub i, 1 menos t sub i, 1 menos t sub i. Hago mínimo común denominador, 1 menos t sub i, ya multiplico, más t sub i, menos t sub i, partido 1 menos t sub i, 1 menos t sub i. Bien, el numerador es 1 menos t sub i, 1 menos t sub i. Y lo que tengo aquí, a ver si lo pongo en otro color, lo veis mejor. Yo podría poner que esto es así, por 1. Bien, esto de aquí no es otra cosa que alfa. Por tanto, tengo que este término que tengo aquí equivale a este término de aquí. 1 menos t sub i es positivo, 1 menos t sub i es positivo y alfa es positivo. Con lo que se demuestra que la variación del déficit es positiva. Insisto, un ejercicio completo de lo que sería hacer el análisis de una expansión del gasto. Quedaría solamente como paso sexto decir cuáles han sido los efectos o recordarlos por sintetizar, que no sería otra cosa que poner y decir que el efecto del gasto sobre la renta es un aumento de la renta, ponerlo, decirlo, y una expansión del déficit. No tiene más.